La valoración posible de una obra de arte es dentro del horizonte histórico, es decir, las obras de arte reflejan determinado tiempo en la historia, así como forman su arte. El análisis del arte mexicano implica una aproximación al devenir histórico del país, porque al analizar un proceso artístico, este proporciona una visión del proceso histórico que en la obra emerge. El panorama del arte mexicano se define por sus contradicciones, al contemplar, por ejemplo, al arte barroco, donde este sucede interrumpiendo y destruyendo al neoclásico. El arte mexicano se forma a partir de estilos contradictorios, forman una sucesión de momentos históricos. Del mismo modo, el muralismo mexicano, que le sucede a esta generación de pintores, compone a la pintura anterior con características fundamentales en sus primeros años, que son una necesidad de abandonar la pintura tradicional, la intención de crear un arte mexicano de proyección universal, monumental, búsqueda de un cambio radical, acercamiento del arte en los nativos mexicanos, intención de asimilar el arte indígena, síntesis del nacionalismo y modernidad. Los primeros temas fueron universales y abstractos. El fundamento de la ruptura es una necesidad de renovación frente al arte tradicional y una necesidad al cambio radical. La principal concepción estética durante el Porfiriato se torna a Europa. Durante este periodo, el lenguaje estético sería en gran mayoría de los casos la estética clásica. El arte griego se estableció como parámetro para definir la cúspide de la cultura. En la belleza absoluta, con normas definitivas e inalterables, era cierto dominante. Se trataba de una belleza intemporal y eterna. Las principales características del arte en el siglo XX son la coexistencia de diversos modos de arte y la existencia de múltiples expresiones contrapuestas. La ruptura de la escuela mexicana sucede tras un exitoso auge lleno de la ausencia de tendencias y la presencia de una escena heterogénea. El aparente carácter ambivalente de la cultura mexicana con respecto a la europea consiste en un proceso ambivalente respecto a Occidente y a los mundos mesoamericanos. La transición del siglo XIX al siglo XX en la modernidad con el mundo prehispánico es donde representan hechos indígenas idealizados a la manera griega. Parece simplificar la estructura cultural mexicana de ese periodo. La obra La invención del pulque de José Obregón, 1868, es un ejemplo de ello. Desde esta perspectiva del arte, que servía para enaltecer las costumbres de los pueblos, se decía que el arte revelaba el interior de los pueblos y en consecuencia servía para mostrar la nación y que ésta estaba a altura de las más aventajadas del mundo. La literatura y el arte eran considerados termómetros del desarrollo de las culturas. Así, el arte debía ser útil en la sociedad de ese momento, siendo entendido como generador del progreso y renovación de México. El hecho que identifica la ruptura del academicismo del siglo XIX fue la huelga de los estudiantes de la Academia de San Carlos en 1911 contra los caducos métodos de enseñanza. Los estudiantes exigieron un lugar a la pintura mexicana como lo tenía la pintura española. La obra de Saturnino Hernán, Artwork, en 1917, consolida el ideal de una pintura mexicana. Como rasgos principales están que se centra en lo propio y abandono del modelo europeo. Aunque su obra funciona en modernidad con el mundo prehispánico, parece más bien representar hechos indígenas idealizados a la manera griega. La influencia del pensamiento de José Vasconcelos en la vida artística y política de México fue su política posrevolucionaria, que determinó el surgimiento de la escuela mexicana. El manifiesto de dicha escuela proponía un arte público y monumental que tenía como fuente el arte popular. El muralismo mexicano se estableció como el arte hegemónico en los siguientes 30 años, con un éxito jamás logrado. Es entonces cuando surgen los tres grandes, Rivera, Orozco y Siqueiros. Artistas como Fernando García Ponce, Rodolfo Nieto, Gilberto Aceves Navarro, Francisco Toledo forman parte de los artistas de la nueva generación de la nueva escuela mexicana. Al enfrentarse a la ausencia de una tradición que la respaldara, provocan un individualismo artístico. Los artistas como José Obregón, Rodrigo Gutiérrez, Felipe Parra, Leandro Izaguirre, José María Velasco son representantes de la generación o transición de la escuela mexicana. El carácter principal de la pintura del Renacimiento mexicano fue
didáctico. Servía para expresar los sentimientos nacionales y mostrar al país, fomentando el acercamiento a los antiguos pobladores y a los artistas. Se supone un nacionalismo profundo junto con modernidad. Dicho movimiento tenía una tendencia político-social y sus antecedentes estaban en obras de Saturnino Hernán y Francisco Goitia. Artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente dejaron gran parte de su obra en los murales. Dicho movimiento también es conocido como el arte público. Fue la iconografía que se usó en los primeros temas del muralismo, la búsqueda de un cambio radical, obras de temas universales abstractos, la influencia filosófica de Ateneo de la Juventud, grandes soportes que implican grandes temas. El principal resultado de la globalización es que ha creado, por un lado, la integración de las culturas al modelo occidental y por el otro, la apropiación de refuncionalización de la metacultura. En cada uno de los diversos ámbitos culturales subordinados, la globalización y diferenciación define los polos de una relación tensiva que determinan los procesos culturales en la actualidad. Al mismo tiempo, se da una función de técnicas y estilos, así como nuevas concepciones del arte en general. La corriente alternativa a la cultura durante la transición del siglo XIX al siglo XX fueron los grabados de Manuel Mantilla y José Guadalupe Posadas. El principal promotor de la revuelta de la Escuela de Artes que dio pauta a la renovación estética mexicana fue Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl. El origen del término arte es el derivado del latín arts, tomado del griego. Era un término que significaba destreza, implicaba la elaboración de un objeto cualquier y se necesitaba conocimiento sobre esa actividad. La primera clasificación de las artes y su distinción dependía de si la actividad era mental o manual. En la Edad Media, el concepto de arte implicaba las expresiones más perfectas. Entre las artes liberales se encontraban la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Adicionalmente, estas se enseñaban en las universidades. La característica principal de la reflexión artística en el Renacimiento es que se pensaba que las artes mecánicas, complemento de las liberales, eran poco importantes. Es en el Renacimiento donde esto empieza a transformarse. Se realiza una representación donde la forma de definir las distintas artes dependió de la intención por parte de los creadores de ser reconocidos. Se trató de artesanos. Las artes se independizan de la ciencia y del resto. Las actividades mecánicas durante el Renacimiento y el discurso artístico buscó legitimarse. Finalmente el proceso terminó por clasificar como artes ingeniosas que requieren intelecto, artes musicales que usan cierta melodía o ritmo, artes memoriales que permanecen, artes pictóricas que crean representaciones, artes poéticas que son metafóricas y las bellas artes que actúan por su belleza. El término de las bellas artes emergió en el siglo XVIII con la obra de Charles Batux. La concepción albergó a 7 actividades: la escultura, la pintura, la arquitectura, la música, poesía, danza y elocuencia. El arte puede distinguirse por ser bello, imitador, creador de formas, expresivo, productor de una expresión estética en la representación, de productor de un choque. Según la intención, el arte puede ser productivo o expresivo. Según el efecto, puede provocar un deleite o un choque. Según el resultado, unas producen una realidad y otras la reproducen. El origen de el taller de la gráfica popular se encuentra en 1937, desapareciendo ya el sindicato de trabajadores técnicos, pintores y escultores, tronco del movimiento muralista, a punto de desintegrarse la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Algunos miembros de la sección de artes plásticas de esta, encabezados por Leopoldo Méndez, decidieron separarse y fundar el taller de arte gráfica popular. El taller de arte popular se creó en 1937. Fue una iniciativa lanzada por Leopoldo Méndez, Pablo Hinks y Luis Arenal. Otros miembros del taller de la gráfica popular son Alfredo Salce, Ángel Bracho, Ignacio Aguirre, Isodoro Ocampo, Everardo, Raúl Ramírez, Raúl Anguiano, Jesús Escobedo. Los artistas extranjeros que trabajaban en el taller de la gráfica popular son el cubano Jerry Gol, los venezolanos Héctor Polio,
Gabriel Bracho, el uruguayo Antonio Franconi y los españoles José Renaud, Antonio Rodríguez y Luna Miguel Prieto.